Tengo dentro de mí un monasterio y me retiro a ese monasterio. El 15 de marzo de 1973, durante una entrevista radial en Francia, el padre Henri Caffarel ofreció un valioso testimonio autobiográfico sobre los orígenes de su vocación espiritual, la vida monástica. Al concluir el servicio militar en 1925, sintió el deseo de consagrar su vida íntegramente a la oración y consideró retirarse al monasterio trapense de Dombes, donde solicitó ser admitido. Esta vocación por la vida contemplativa refleja un rasgo esencial del padre Caffarel, el cultivo constante de una intensa vida interior que él mismo reconocía como el secreto de la fecundidad de su ministerio. En sus propias palabras, he conservado una nostalgia incurable de la vida monástica, pero finalmente comprendí que se trataba de una astucia del Señor. Si no hubiese sentido tan profundamente esta llamada a una vida de oración, no hubiese tenido la necesidad de orar a diario y de reservarme cada año varias semanas de vida silenciosa y solitaria. Por esta razón, el padre Caffarel se considera a sí mismo un monje frustrado, debido a las circunstancias providenciales que marcaron el rumbo de su vida. Tras su conversión en 1923, estaba convencido de que su lugar era la trapa. Sin embargo, al dejarse guiar por la providencia, descubrió que el verdadero monasterio se encontraba en su interior. Creo que debía hacer lo que hice, pero conservando en lo profundo de mi ser aquella nostalgia. Llevo dentro de mí un monasterio y me retiro a ese monasterio. Hablar de la santidad en el pensamiento del padre Henri Caffarel es adentrarse en el núcleo más íntimo de su experiencia de Dios. Veremos que no se trata en él de una idea abstracta ni de una tesis teológica elaborada, sino de una vivencia ardiente, nacida de un encuentro decisivo con Cristo y sostenida durante toda su vida por un llamado interior a la contemplación. Ese llamado encontró una de sus expresiones más densas y conmovedoras en la célebre afirmación: tengo dentro de mí un monasterio y me retiro a ese monasterio. Frase que no es la nostalgia de una vocación no realizada, es la clave interpretativa para comprender la unidad profunda entre la vocación personal y su pensamiento sobre la santidad y, de modo particular, su desarrollo de la santidad del cristiano casado a partir del sacramento del matrimonio. Una llamada universal al corazón de la vida matrimonial. El padre Caffarel restituye la llamada universal a la santidad en el corazón mismo de la vida matrimonial. La vida conyugal debe convertirse en un verdadero itinerario de transformación espiritual, en el que el amor humano se convierte en lugar de encuentro con Dios y en medio eficaz de santificación en la vida cotidiana. He logrado mostrar que el matrimonio, nos dice el padre Caffarel, por sus exigencias y sus riquezas, por sus victorias y sus derrotas, y sobre todo por las gracias sacramentales que comporta, es efectivamente un camino de santidad. La santidad no es un añadido opcional al matrimonio, sino su propósito y su fin último. Los esposos están llamados auténticamente a la santidad, no a pesar de él, sino precisamente a través de él, en virtud de la gracia propia del sacramento del matrimonio. La única pregunta que cabe hacerse sobre los cristianos casados es la siguiente: puesto que están llamados a la perfección cristiana, ¿la alcanzarán a pesar del matrimonio, o en el matrimonio, o gracias al matrimonio?
Esta intuición profética, que constituye la vocación de todo cristiano, da origen y sentido al sacramento del matrimonio, y es la razón de ser de los equipos de Nuestra Señora. Un antes y un después del padre Caffarel. En un artículo publicado en El Anillo de Oro de 1958, titulado Para una espiritualidad del cristiano casado, el padre Caffarel escribe: Nada más impresionante que esta confesión. Dios mío, aleja de mí la tentación de la santidad. Esa no es mi tarea. No soy el tipo adecuado. Estoy casado, soy padre y soy escritor. No me tientes con cosas imposibles. Perdería el tiempo que podría dedicar a tu servicio. La santidad se asociaba al silencio del claustro, a la separación radical de las realidades terrenas, a una vida consagrada exclusivamente a la oración. A lo que el padre Caffarel responde: primer concepto a eliminar, una espiritualidad conyugal que es puro plagio de la vida religiosa. La comprensión de la santidad existía en el plano teológico, pero no había impregnado verdaderamente en la espiritualidad de los laicos, y menos aún la de los matrimonios. Los cónyuges necesitan ser guiados hacia una espiritualidad adaptada a su estado matrimonial, a toda su vida, hacia una espiritualidad del hogar. Es el padre Caffarel quien revela esta visión equivocada. No hay varias formas de santidad, sino una sola perfección cristiana. La perfección de la vida cristiana consiste esencialmente en la caridad. La santidad es la misma para los laicos y para los religiosos, y se define del mismo modo. Todo cristiano, y por tanto todo cristiano casado, está llamado a la perfección. Por lo tanto, el cristiano casado está tan radicalmente llamado a la santidad como el religioso o el sacerdote. De una verdad que se afirma a una verdad que se asume y se vive. La contribución del padre Caffarel a la espiritualidad cristiana consiste en revelar el matrimonio como un camino propio de santidad, no como un camino paralelo ni secundario, sino el camino específico por el que Dios conduce a los esposos hacia Él. Su aporte no es de orden doctrinal, sino espiritual, pastoral y profético. No modifica la doctrina, pero transforma el horizonte desde el cual los esposos comprenden y viven esa verdad. La doctrina cristiana, que es la misma para todos, no puede ser vivida del mismo modo por un monje, o un hombre o una mujer casados. El padre Caffarel no se limita a decir: los esposos también pueden ser santos. Afirma algo mucho más fuerte y profundo. Los esposos están llamados a la santidad por medio de su matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio no es un obstáculo para santificarse. Tampoco es el lugar donde solo se vive la fe. Es el lugar mismo donde Dios santifica. La santidad del cristiano casado no se vive a pesar del matrimonio, sino a través del matrimonio. Henri Caffarel no descubre la llamada universal a la santidad, pero contribuye decisivamente en hacerla consciente y realizable para los esposos. No solo principios, sino formas concretas de vivir la santidad. El padre Caffarel sostiene que la santidad no se transmite solo por principios, sino por pedagogías espirituales adaptadas al estado de la vida. Los cónyuges necesitan ser guiados hacia una espiritualidad adaptada a su estado matrimonial, a toda su vida, hacia una espiritualidad del hogar.
no habla solo de doctrina, sino que además construye un proceso pedagógico y práctico. La espiritualidad conyugal se vive juntos, no individualmente. Como esposos, vuestra vocación es ir juntos a Cristo, el uno con el otro, el uno a través del otro, uno por el otro. La oración no solo es devocional, es una forma concreta de vida espiritual. El padre Caffarel sostiene que la relación con Cristo tiene que ser vivida juntos, lo cual es la base de la oración conyugal. Dos almas que se unen deben hacer más que sumar su potencial espiritual, deben multiplicarlo. El diálogo profundo entre esposos es medio de discernimiento y comunión espiritual. Un largo intercambio entre marido y mujer para ver juntos cómo vivir más perfectamente su vida familiar. Todas estas son algunas formas de vivir la santidad, pedagogías espirituales adaptadas a la vida cotidiana. Hay que cristianizar toda la vida familiar, descubrir y poner en práctica la idea de Dios en todos estos ámbitos. Es decir, colocar a la familia cristiana como un espacio donde Dios se revela y actúa, reconociendo que Dios se encuentra en lo ordinario de la vida familiar y responder a su llamada allí. El monasterio interior. El padre Caffarel comprendió que el mismo Dios que lo llamaba a una vida de profunda intimidad con Él, llamaba también a los hombres y mujeres casados a responder a su gracia a través del sacramento del matrimonio. De este modo, la santidad se revela como una vocación plena para los esposos, una santidad encarnada en la trama de lo cotidiano, donde el amor humano, asumido y purificado, es elevado y transfigurado por la gracia. Así, el monasterio interior de Henri Caffarel no permaneció recluido en lo íntimo de su experiencia personal. Por la acción del Espíritu, se desbordó hacia miles de hogares cristianos, los equipos de Nuestra Señora, llamados a convertirse en auténticos monasterios vivos, donde el amor conyugal conduce de nuevo hacia su origen, haciendo remontar a Dios no solo el amor, sino todo amor.